Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje bastante completo. Un viaje que, fijaos, empieza en el corazón de un chip, en el silicio, y va a terminar en las decisiones que le dan forma a nuestra sociedad. Vamos a desmitificar de verdad todo el ecosistema de la inteligencia artificial, no solo para saber qué es, sino para entender su alcance real y su increíble potencial. Y esta es una pregunta que la verdad tiene miga. Oímos hablar de IA por todas partes, en las noticias, en el trabajo, en redes sociales, pero ¿sabemos qué significa más allá de los titulares? Porque la IA no es una sola cosa, es todo un universo de tecnologías que ya están ahí, funcionando en segundo plano en nuestras vidas. Así que la pregunta clave no es si la usamos, sino si de verdad entendemos cómo funciona y sobre todo hacia dónde nos está llevando. Para no perdernos en este universo, aquí tenemos nuestro plan de vuelo. Vamos a empezar por lo más básico, por ponerle nombre a las cosas. Luego bajaremos a la sala de máquinas a ver el hardware. Repasaremos los grandes hitos que nos han traído hasta hoy, veremos cómo todo esto se traduce en cambios reales en nuestro mundo, analizaremos algunos de los grandes dilemas que plantea y para terminar exploraremos cómo estamos intentando guiarla hacia un futuro que sea, más responsable. Muy bien, pues primera parada. Para poder tener una conversación con sentido sobre la IA, lo primero es que hablemos todos el mismo idioma, así que vamos a sentar una base sólida con los tres conceptos clave que hay que dominar sí o sí. Empecemos por el concepto más grande de todos, la inteligencia artificial, la IA. Pensemos en ella como el gran paraguas que lo cubre absolutamente todo. Es la idea que, ojo, se remonta ya a los años 50 de construir máquinas que sean capaces de hacer tareas que normalmente necesitarían inteligencia humana. Es un campo de estudio gigantesco, una aspiración, el objetivo final. Ahora, dentro de ese paraguas tenemos el machine learning, o aprendizaje automático. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esta es la primera materialización práctica y realmente potente de esa idea de la IA. En lugar de darle a la máquina una lista infinita de reglas, lo que hacemos es darle una cantidad masiva de ejemplos, de datos, y ella solita aprende a identificar patrones y a hacer predicciones. Es el motor que hay detrás de las recomendaciones de Netflix o de la detección de spam en nuestro correo. Y si damos un paso más allá, llegamos al Deep Learning, o aprendizaje profundo. Esto es básicamente un tipo de Machine Learning supervitaminado. Utiliza unas estructuras que se llaman redes neuronales, que se inspiran muy libremente en el cerebro humano y que tienen muchísimas capas. Esta profundidad le permite aprender patrones increíblemente complejos y abstractos directamente de los datos en bruto. Reconocimiento facial, traductores automáticos, coches autónomos, pues casi todos los avances espectaculares de los últimos años se los debemos al Deep Learning. Y esta tabla es clave porque nos muestra que no siempre se trata de usar lo más potente. El Machine Learning clásico requiere que los humanos preparemos los datos, que seleccionemos las características importantes. Es más laborioso, sí, pero a cambio el modelo es más transparente. Es más fácil entender por qué ha tomado una decisión. El Deep Learning, en cambio, es otra historia. Es como una bestia. Le das los datos en bruto y él solo aprende, pero a menudo es lo que llamamos una caja negra. No sabemos muy bien qué pasa ahí dentro. Y esta diferencia es crucial, por ejemplo, para un banco que tiene que explicar por qué ha denegado un crédito. Vale, ya tenemos los conceptos, el software, el cerebro, pero las ideas, por muy brillantes que sean, necesitan una base física para poder ejecutarse. Así que ahora pasamos a la sala de máquinas para conocer el músculo que está moviendo toda esta revolución. Esta analogía es perfecta. De verdad, durante décadas tuvimos muchas de las ideas teóricas del Deep Learning, o sea, el cerebro estaba ahí, pero no teníamos la fuerza computacional, el músculo, para poder entrenar esos modelos tan increíblemente complejos. La explosión de la IA moderna no se debe solo a que tengamos mejores algoritmos, sino, y quizá esto es lo más importante, a la llegada de un hardware especializado que es capaz de hacer billones de operaciones por segundo. En este gimnasio de la IA hay dos máquinas principales. Primero, las GPUs. Se inventaron para que los videojuegos se vieran mejor, pero resulta que, casi por casualidad, su diseño era perfecto para la IA. ¿Y por qué? Porque en lugar de tener unos pocos procesadores muy potentes, como una CPU normal, tienen miles de núcleos más sencillos que pueden hacer miles de cálculos a la vez, en paralelo. Y luego están las TPUs, que son la especialización total. Google las diseñó con un único objetivo: ser absurdamente rápidas en el tipo exacto de matemáticas que usan las redes neuronales. Y aquí los números cantan, no hay más. Si miramos el rendimiento con BERT, que es un modelo de lenguaje muy famoso, una TPU es más del doble de rápida. Pero claro, también es más cara por hora. La elección depende de la escala. Para entrenar un modelo gigantesco durante semanas, esa velocidad y esa eficiencia energética extra de la TPU puede suponer un ahorro de millones. Para tareas más generales o para la inferencia, que es usar el modelo una vez ya está entrenado, la flexibilidad de una GPU sigue siendo la reina. Con el software y el hardware listos, la última década ha sido un auténtico sprint.
Lo que antes eran simples experimentos de laboratorio se han convertido en tecnologías que definen nuestra era, y todo a una velocidad de vértigo. Es que este cronograma es impresionante. En 2016, lo de AlphaGo fue un shock total. No es que solo calculase, es que parecía tener intuición en un juego mucho más complejo que el ajedrez. Solo 2 años después, BERT permitió a Google entender el contexto de nuestras búsquedas como nunca antes. El 2020, con GPT-3, fue el Big Bang de la IA generativa de texto. Y a partir de ahí, la cosa se dispara. La IA nos ayuda a programar, genera imágenes fotorrealistas a partir de texto y ahora en 2024 entramos en la era multimodal, donde un solo modelo entiende texto, imágenes, audio y código, todo a la vez. Y lo más importante es que estos avances no se quedan en artículos científicos. Ya están aquí, entre nosotros, trabajando, transformando industrias enteras de formas que apenas empezamos a asimilar. Vamos a ver el impacto real. En medicina, modelos como AlphaFold de DeepMind predicen la estructura 3D de las proteínas, un problema biológico que llevaba 50 años sin resolverse. Esto está acelerando el diseño de fármacos de una forma radical. En finanzas, los algoritmos no solo ejecutan operaciones en microsegundos, sino que detectan patrones de fraude complejísimos que un humano jamás vería. En el sector legal, una IA puede revisar 1 millón de documentos para un caso en una sola tarde. Y en educación, se abre la puerta a que cada estudiante tenga un tutor personalizado adaptado a su propio ritmo de aprendizaje. Pero claro, no todo es de color de rosa. Una tecnología tan poderosa no viene sin desafíos. Y son desafíos mayúsculos. A medida que estos sistemas se vuelvan más complejos y se integran más en la sociedad, pues surgen problemas técnicos y de implementación que son cruciales de abordar. Este episodio, el de Cambridge Analytica, fue una auténtica llamada de atención para toda la industria. Demostró que la combinación de datos personales a gran escala con algoritmos de perfilado muy potentes tenía implicaciones que iban mucho más allá de la tecnología. Marcó un antes y un después en el debate público sobre la privacidad y el uso que se les da a estos modelos. Uno de los mayores retos técnicos es el famoso sesgo algorítmico. En el fondo es muy simple, es una manifestación del principio basura entra, basura sale. Un modelo de IA aprende de los datos que le das. Si esos datos reflejan desigualdades o prejuicios del mundo real, el modelo los aprenderá. Y lo que es peor, los aplicará sistemáticamente, a escala y con un barniz de objetividad matemática que en realidad no tiene. El problema es complejo porque este ruido en los datos puede venir de muchas fuentes. Puede ser un sesgo estadístico, por ejemplo, si entrenas un sistema de reconocimiento facial casi solo con fotos de un grupo demográfico. Puede ser cultural, absorbido de miles de millones de textos de Internet que contienen estereotipos. O incluso puede venir de las decisiones de los propios ingenieros. Detectar y mitigar estas fuentes es ahora mismo una de las áreas de investigación más activas de este campo. El caso del algoritmo Compass es uno de los más estudiados. Se diseñó para predecir la probabilidad de que alguien reincidiera y así ayudar a los jueces. Pero un análisis posterior reveló una disparidad estadística alarmante en su tasa de error para diferentes grupos raciales. Este caso no demostró una intención maliciosa, sino algo mucho más sutil y peligroso, que un modelo optimizado solo para la precisión general puede producir resultados sistemáticamente injustos para distintos subgrupos. Esto impulsó una cantidad de trabajo enorme en lo que ahora se conoce como IA justa, o fairness en IA. Frente a estos retos, la respuesta de la comunidad tecnológica y de los reguladores ha sido empezar a construir marcos de trabajo, principios y leyes para guiar el desarrollo de la IA. La idea es pasar de la experimentación a una ingeniería que sea robusta y fiable. Y todo empieza por los datos. Estos principios, que son la base de normativas como el RGPD en Europa, son el cimiento de cualquier sistema de IA responsable. Y no son solo reglas legales, son buenas prácticas de ingeniería. La limitación de la finalidad, por ejemplo, asegura que un modelo no se use para algo para lo que no fue diseñado, evitando así resultados impredecibles. Y la proporcionalidad, o minimización de datos, reduce la superficie de ataque ante problemas de privacidad y seguridad. Y ya a nivel de sistemas, la Unión Europea está tomando la delantera con su ley de IA. Es una propuesta muy interesante porque no regula la tecnología en sí, sino sus aplicaciones. Y lo hace según el nivel de riesgo. Prohíbe usos inaceptables, regula de forma muy estricta los de alto riesgo, como en sanidad o infraestructuras críticas, y deja más libertad a los de bajo riesgo. Este enfoque está creando lo que se llama el efecto Bruselas. Muchas empresas globales, para poder operar en Europa, adoptarán estos estándares, convirtiéndolos en la norma de facto a nivel mundial. Y esto nos lleva a la pregunta final, que es tanto técnica como filosófica. La IA es una herramienta de un poder sin precedentes. Es como un espejo que amplifica lo que le damos. El gran desafío de nuestra generación es aprender a construir estos sistemas de manera que no solo sean inteligentes, sino también robustos, fiables y que funcionen como esperamos para todo el mundo.
La tecnología nos da las capacidades, pero el diseño, la validación y la supervisión sigan dependiendo y siempre dependerán de nosotros.